Muy buenas a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Colombia del programa de Ingeniería de Sistemas y esta es nuestra sustentación para el paper en la asignatura de Fundamentos de Ciencias de la Computación. Me presento, mi nombre es Cristhian Arce. Mi nombre es Juan Felipe Sanchez. Mi nombre es Deivid Bernal. El transductor de estados finitos ponderado, o con sus siglas en inglés Weighted Finite State Transducer, es una propuesta que se ha venido implementando en el desarrollo de aplicaciones que funcionan con el reconocimiento de voz. La composición es una operación muy importante dentro de este, ya que genera muchos estados de WFST. Sin embargo, la composición general del algoritmo puede generar muchos estados, los cuales no son asequibles y los cuales representan un gran espacio de memoria ocupado. En este trabajo lo que se propone es un algoritmo mejorado que elimina casi todos los estados no asequibles y las transiciones inútiles. Datos experimentales en un noticiero chino en el post pronunciado alrededor de 41.022 palabras y utilizando este nuevo algoritmo mejorado mostraron un decremento del 20 a 26% en el espacio de memoria utilizado. Bueno, para continuar con la introducción, la mayoría de sistemas de reconocimiento de voz se basan en el léxico, que es el lenguaje que podemos encontrar en un diccionario. La mayoría de estos se representan con transductores de estados finitos ponderados. El transductor de estados finitos ponderados, para cada transición, posee tres elementos, que es un símbolo de entrada, un símbolo de salida y un peso entre la conexión que haya entre el símbolo de entrada y el símbolo de salida. El transductor de estados finitos ponderado puede asociar los símbolos de entrada con los símbolos de salida mediante los pesos que poseen cada uno, con el fin de que esta máquina realice el reconocimiento de voz. Para poder realizar el reconocimiento de voz mediante el transductor, lo que se hace es aplicarse el algoritmo de composición, que este algoritmo se divide en dos partes, que es la composición estática y la composición dinámica. Lo que hace el algoritmo en general es combinar el léxico con la voz, que sería la entrada, y optimizarlos. Entonces, la primera es la composición estática. La composición estática decodifica la voz y lo combina con el léxico con una muy buena velocidad y de forma muy sencilla. El problema que tiene la composición estática es que gasta mucho espacio de memoria a la hora de codificar. Por otro lado, la composición dinámica hace el mismo proceso, pero este lo hace, resuelve el problema del espacio, gasta menos espacio en memoria, pero el problema es que lo hace muy demorado, se demora bastante tiempo para hacerlo. Entonces, a lo que se quiere llegar con este trabajo es que aplicando este algoritmo se puede optimizar el tiempo y se puede optimizar el espacio de memoria. El algoritmo de reconocimiento de voz consta de una tupla que contiene Q, I, F, sigma, delta, E, lambda y P. Q es el conjunto de estados, I es el conjunto de estados iniciales, F son los estados de aceptación o finales, sigma y delta son el alfabeto de entrada y delta el de salida. E es un subconjunto de Q. Esta fórmula que vemos acá define las reglas de transición, como tal el algoritmo. Lambda y P son funciones ponderadas para estados iniciales y finales. Bueno, en el siguiente ejemplo hablaremos sobre la representación de una transición. En este caso tenemos Q inicial y Q final. Q inicial se representa por P, que es el P de la transición, QF en E. La ponderación es el paso que hace de un estado a otro. Tenemos aquí símbolo inicial y símbolo final, que es representado por IE, el símbolo inicial, y OV, el final. Descripción del nuevo algoritmo. El WFST puede ser representado por medio de grafos.
en los cuales los nodos representan los estados y los arcos representan las transiciones del mismo. El propósito de este algoritmo es reducir en tiempo real las transiciones y estados no asequibles para reducir el espacio de memoria en tiempo real. Para la representación gráfica definimos tres estados para los nodos: desconocido, válida y no válida. Desconocido para los nuevos nodos que son generados, válido para el que tiene una ruta de acceso exitosa y no válido para aquellos nodos que no son accesibles. Para los resultados experimentales se utilizaron dos algoritmos. El primero fue el algoritmo de composición general y el segundo el algoritmo de composición sincronizada. Se utilizó un transductor que se dividió en tres partes: la parte H, la parte C y la parte L. Esto se utilizó en el programa de noticias chinas, donde se eligieron 41.022 palabras. De tal forma que la primera parte del transductor, que era la parte H, donde estaba compuesto por 925.000 estados y 13 millones de transiciones. La segunda parte, la C, que tenía 4.526 estados y 487.000 transiciones. La tercera parte, que era la L, donde estaba compuesta por 307 estados y 266.000 transiciones. De esta forma, cada palabra seguida por otra pasaba por una transición y se iba decodificando. En general, el transductor utilizó 4 millones de estados y 15 millones de transiciones. Cuando se utilizaba el reconocimiento de voz continuo, cada palabra seguida de otra, había muchas transiciones y estados que se desperdiciaban, debido a que las diferentes opciones no siempre la voz podía ir por una o por otra. Entonces, debido a esto, se desperdiciaban muchos estados y transiciones. Muy pocos estados se podían desperdiciar y de esta forma se podían eliminar. Pero debido a la gran cantidad de transiciones, eran muy pocas las que se podían eliminar debido a la variación de opciones que podía haber en la voz. Description. A WFST could be represented by a directed graph, in which the nodes represent states and the arcs represents transitions. The purpose of the algorithm is to remove the non-coaccessible nodes and the arcs during the process of composition, so as to save the memory space. They define three states of a node. The first is unknown. This is for the new generate nodes. Valid. This is the second state, second type of state, and this is for nodes belongs to a successful transition path. Last, we have an invalid node. This is for the non-coaccessible nodes and are connected to an invalid node. Can be also considered as invalid if one node Q can be identified as invalid during the composition. Q and the arcs that connect to Q can be removed soon. Each new generate node is signed as unknown. The tracing back operation will be done from Q when one of these three conditions is satisfied. Q is a final node. That's the first condition. The second is Q has existed and has been signed as valid. The third condition is that there exists no arc that starts from Q to other nodes. Experimental results. We realized the two algorithms, the General Composition Algorithm, GCA, and the Synchronized Pruning Composition Algorithm, ACE-PCA. Experiments using the two procedures
were conducted in China's broadcast news task, containing 41,022 words in the corpus. For WFSTE HCLG were used to build a full expansion network. H containing 925,806 states and 13,859,770 transitions could convert sequence of states to sequence of triphons. The phonic WFAC, which convert sequence of triphons to sequence of monophones, contain 4,526 states and 487,922 transitions. L containing 266,350 states and 307,372 transitions could convert sequence of monophones to words. G was the WFST corresponding to a trigram language model. It had 4,146,119 states and 15,170,585 transitions. For all the experiments, we use an Intel Xeon E5650 processor running Linux 54 bytes. Figure 3 to 5 showed experiments of tree composition for WFST, building in LBCSR. In each figure, the amounts of states and transition during the process of the composition using different algorithms are present. Dashed curves represent the case of the general composition method, and solid curves represent the case of the improved method. For the general algorithm, the numbers of state transition increased greatly as time went on. Once the composition finished, the numbers reduced sharply due to the removal of non-coaccessive states and relay transitions. Conclusions. An improved composition algorithm for combining different WFSTs, including HCLG, was described. The proposed algorithm was based on the general method, but can remove the invalid states on transitions in the generate WFST as soon as possible. Therefore, the memory used in the process of composition can be greatly reduced, while the new algorithm was only a little less efficient. Gracias por su atención prestada. Esto fue una pequeña exposición sobre cómo funciona el transductor de voz mediante la aplicación de autómatas y máquinas de Turing. Muchas gracias.